gozamos con lo que Dios está haciendo, amén. Nos gozamos porque sabemos que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que obra, ¿no? Y si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, Él promete respaldarnos. ¿Cuántos entienden esto? Si nosotros nos movilizamos y hacemos lo que Dios nos pide, el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Y por qué no experimento las señales, pastor? Y porque estamos quietos en una silla, cómodos. Pero Dios nos quiere sacar de la comodidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Y porque la necesidad está afuera. Amén. Nos preparamos, nos fortalecemos, aprendemos las Escrituras, nos llenamos de gozo, compartimos la comunión con los hermanos, nos animamos unos a otros para estar fortalecidos, porque la batalla está afuera. ¿Cuántos entienden esto? Entonces es importante saber que Dios nos tiene en cuenta a todos y que se rompen los protocolos cuando está la necesidad. Amén. Eso es importante. Ser obediente a lo que Dios pone en tu corazón. Amén. Y hacerlo. Cuando Dios pone un sentir, hacelo. Orar por alguien, hacelo. Visitar a alguien, hacelo. Llevarle la palabra a algún amigo, a algún conocido, hacelo. Porque es Dios que te está guiando. ¿Cuántos comprenden esto? No son nuestros... Porque, hermano, nuestra carne es débil. Le gusta estar en el sillón, tomar algo fresco, mirar el Facebook, ¿no? No le gusta ir a la iglesia, no le gusta orar, no le gusta salir a evangelizar. Pero si nos llenamos del Espíritu, vamos a agarrar la carne y la vamos a llevar a donde quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra en esta noche y yo quiero invitarle a que busque conmigo Zacarías, capítulo 4. Es una palabra que el Señor me dio y me dio para ahora. Capítulo 4, versículo 6. Mientras estaba orando, estaba ayunando. No sé si te pasa, o a mí me pasa, que hay tantas cosas que nosotros estamos limitados, ¿no? Como que no alcanza lo que podamos hacer para solucionar ciertas situaciones, ¿no? Pueden ser enfermedades terminales, pueden ser conflictos en la familia, puede ser que un hijo, una hija se vuelva a Cristo. Quisiéramos que viniera a la iglesia, quisiéramos que experimentaran al Señor Jesús y lo amaran y lo sirvieran. Y le hablamos quizás y lo animamos, pero más duro que una baldosa, ¿no? Y decimos, Señor, no sé qué hacer, ¿no? Y así nos encontramos con problemas que van más allá de nuestra capacidad intelectual, física, monetaria, ¿no? A veces uno encuentra que hay tanta necesidad, ¿no? Y que uno dice, estamos limitados, porque no podemos estar en todos los lugares, no podemos suplir todas las necesidades, y quizás te sentís a veces impotente para poder solucionar aún los problemas de los otros. Pero en realidad el que puede solucionar todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros oremos para que le entreguemos al Señor esa situación, esa carga, y sepamos que no es nuestra fuerza, sino es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Recuerden que Dios está en su trono. ¿Cuántos entienden esto? Jesucristo, ¿dónde está? A la diestra de Dios. Está intercediendo por nosotros. ¿Y quién está con nosotros? ¿Y quién está dentro nuestro? ¿Y quién está a nuestro lado? ¿Quién es el que sana a los enfermos? A ver. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que libera a los endemoniados? ¿Quién es el que quebranta a los cabezaduras? Porque Él convence. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos que entender esto, porque a veces queremos que las cosas sucedan rápida y nos frustramos, nos amargamos, estamos ansiosos y a veces nos bajoneamos porque intentamos todo lo que podemos y no funciona. Por eso tenemos que entender que el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Creo que hoy va a quedar claro. Entonces, el Señor me hablaba a mi corazón
para que lo comparta en la iglesia, ¿no? A mí me pasa también, ¿no? Como pastor. Quisiera que se salve toda la ciudad, quisiera tener capacidad para ayudar a mucha gente, no sé, cosas que uno quisiera en su sentir, pero es Dios el que manda y los tiempos son de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Los tiempos son de Dios y el Señor me daba esta palabra, ¿no? Si usted me acompaña ahí a Zacarías 4, recuerde que Zacarías era un gobernador que estaba a cargo de construir el templo. Y construir el templo del Señor que había sido destruido era todo un desafío, ¿no? Es como, no sé, un desafío que no estaba en su capacidad. Y cuando nosotros tenemos que construir algo, necesitamos a Dios. Dice la Biblia, si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Construir un hogar de paz, construir un hogar de unidad, de armonía, necesitamos estar unidos a Cristo. Y el Señor es el que hace la obra. Amén. Entonces, era un gran desafío para este líder, para este hombre, construir. Entonces, se sentía frustrado de no poder solucionar el problema. Y ahí viene el Señor a través del Espíritu Santo y le da una palabra que lo alienta, una palabra que me alentó y una palabra que creo que va a alentarte, ¿no? Y tiene que ver con, como decíamos recién, el obrar del Espíritu Santo, ¿no? A veces nosotros queremos ser el Espíritu Santo y queremos convencer a alguien que se acerque a Dios y se pone más brioso todavía. ¿Cuánto le ha pasado? Pero Dios te quiere liberar, Dios quiere darte paz, el Señor quiere liberarte de la adicción, quiere que puedas construir una familia en paz, y le entra por acá y le sale por acá. Y vos decís, pastor, yo predico y la gente es más dura que una baldosa. Bueno, nuestra tarea es predicar, es sembrar la palabra. El resultado lo va a dar el Señor. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Porque a veces uno dice, pastor, le prediqué a tanta gente y no veo ninguno que llegó. Bueno, pero vos soltaste la semilla. En algún momento va a germinar y esa persona, en algún momento, el Espíritu Santo le va a convencer, le va a hacer volver en sí, va a decir, no, me tengo que acercar a Dios, porque estoy fracasado, porque estoy arruinado, porque estoy en la lona total. Y entonces ahí va a venir a Cristo con el corazón abierto. Y ahí el Señor lo va a tocar. ¿Cuántos entienden esto? Porque si alguien que vos le hablás y que es más duro que una baldosa, vos lo podés traer a la rastra a la iglesia, Dios se va a mover con poder, va a sanar, va a liberar, y el tipo o la mujer va a estar, a mí no me convence esto. ¿Sabe por qué? Porque está duro. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence, se nos caen los argumentos. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Entonces, ¿tenés familiares que no conocen al Señor? Ponete a ayunar por ellos. Ponete a interceder, decir, Espíritu Santo, donde se encuentren, tócalos. Tenés un hijo o una hija que está en las drogas, que está en el alcohol, que está en la vida loca. Espíritu Santo, donde vaya, perseguilo. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a tocar en un momento. Va a ser en el tiempo de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Él va a intentar convencerlo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Entonces, no le pongamos la radio a fondo, le pongamos 5 Biblias al lado, porque no se va a convertir así. Se va a convertir si abre el corazón a Cristo, a la insistencia del Espíritu Santo, a que se vuelva a Dios. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, la oración, yo recuerdo a mi madre, oraba por mí, y yo decía, mamá, yo no tengo tiempo para la religión, yo respeto todo, pero yo al barba lo tengo a mi manera, ¿vio? Y yo andaba con mi moto, y mi hermano también. Mi hermano se va a bautizar ahora el sábado. 39 años para convertirse, pero gloria a Dios, que se va a bautizar, que toda su familia está en Cristo, y que su rostro cambió, su vida cambió, la vida de su familia está cambiando. Eso es un milagro. Pero alguien oró. Alguien intercedió, dijo, Espíritu Santo, convéncelo. Le costó un tiempo al Espíritu Santo convencerlo a este muchacho. Pero gloria a Dios,
está enamorado del Señor, está feliz, me cuenta, me habla, no sabe cómo expresarme. ¿Y sabe cuántas veces uno hubiera deseado que llegara antes de tanto dolor que pasó? ¿Sabe cuántas veces yo, como hermano, que lo veía sufrir y veía su rostro con tanta amargura, con tanta tristeza, que digo, este chico le va a pasar algo, porque es tanta amargura la que tenía? Pero el Espíritu Santo seguía insistiendo hasta que lo convenció. Así que no se desanime. ¿Cuántos están orando por su familia? 1 año, 2 años, este 39. Pero no se desanime, porque no hay duro para Dios. No hay duro. Acá están los duros. Mira, acá hay uno que está con el micrófono. No hay duro, no hay nadie que pueda tenerse en pie ante el poder de Dios. Porque Dios no es una religión, no es un mito, no es un cuento. Es un Dios que cuando lo buscás lo experimentás. Es un Dios que te sana el alma, que te libera, que te llena de alegría, de paz y que te hace ver la vida de otra manera. Recién vengo a una casa y las 4 personas que todavía no llegaron, pero el Señor está obrando en sus corazones. El Señor le está dando paz y están experimentando la paz de Jesucristo, ¿no? Con una alegría. Ya el médico empieza a decirle, bueno, le empieza a reducir las pastillas. ¿Por qué? Porque ven el resultado de algo invisible. ¿Qué es algo invisible? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que obra en el alma, donde podemos darle el diagnóstico, ¿no? Toda la ciencia, los médicos da el diagnóstico, pero la cura viene a través del Espíritu de Dios. ¿Quién es el fabricante? ¿Quién es el que conoce mejor el producto? ¿El que lo fabricó? ¿Quién nos fabricó? El Señor. Del polvo, ¿no? Del barro hizo y sopló aliento de vida al hombre. ¿Quién nos conoce más que el Espíritu de Dios? Nadie, ni nosotros mismos. Por eso es importante que busquemos al Señor en oración e intercesión, porque Él va a obrar y va a hacer la obra si creemos y si clamamos al Señor. Fíjese, este hombre estaba como frustrado de la tarea que tenía que hacer, ¿no? O a veces uno llega al Cristo, quizás llega un familiar a la iglesia y en su casa es un campo de guerra. Hay pelea, vuela el gato, vuela el perro, los pibes hacen lo que quieren, vienen a cualquier hora, son menores. Bueno, un caos, ¿no? Qué importante que tengas fe, que si vos te plantás, clamás, el Espíritu Santo va a obrar en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? La otra vez hablaba con un varón, le digo, vos sos el sacerdote, el Señor te ha bendecido, pero cuando está bendecido no viene más a la iglesia. Y cuando se aparta de la comunión con Dios, vuelve de vuelta a hundirse. Te digo, si vos como sacerdote no te afirmás en el Señor, no podás pretender que tu familia se afirme. ¿Cuántos entienden esto? Porque cuando el Señor decía, serás salvo tú y toda tu casa, era costumbre que el varón influenciaba a la familia, porque en la Biblia dice que el varón es el sacerdote del hogar, el pastor del hogar. Y si el pastor, el guía, el dirigente de una familia anda torcido, ¿qué espera que pase con la familia? Se va a torcer también. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos saben que el hombre es autoridad en la casa? Pero es una autoridad no para maltratar, no para golpear, no para maltratar psicológicamente, sino para guiar a esa familia, para ser el ejemplo, para que sus hijos vean el ejemplo de su amor a Dios, de su servicio, de su vida, de testimonio que proclama Cristo, ¿no? Por eso es muy importante que oremos por la familia, un blanco de Satanás que cada vez sacude más fuerte. Pero fíjense esta palabra, dice capítulo 4, versículo 5, vamos a leer. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura,
y Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Gloria a Dios, qué tremendo. Fíjese qué palabra que trajo a este hombre que tenía la gran tarea de construir, ¿no? Ese parece que ese monte será allanado, pero será la obra del Espíritu Santo. Amén. Será la obra del poder de Dios, que es el que obra en el alma, es el que obra en el cuerpo, es el que obra en nuestro corazón. Por eso le dice esta palabra, no con ejército, ¿no? Ni con fuerza. No era cuestión de la humanidad para lograr tener victoria. A veces queremos con nuestra humanidad querer lograr restaurar algo, construir algo, y no lo vamos a poder hacer porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y no sé cuál es tu monte, no sé cuál es tu montaña, pero esa montaña, si vos confías en el Señor, va a desaparecer. Amén. Quizá una montaña es un problema. Usted me dice, pastor, mi problema es grande como una montaña. Tranquila, tranquilo. Dios es más grande que tu montaña. Amén. Él es más poderoso. Él es glorioso. ¿Y saben qué miraba? Jesús no hacía nada sin estar direccionado por el Espíritu Santo. Todo lo que hacía Jesús era guiado por el Espíritu de Dios. Y todo lo que hagamos nosotros debe ser guiado por Dios. ¿Y cómo somos guiados por Dios? Diga conmigo, cuando oramos. ¿Cuántos oran? No levanten la mano. ¿Qué otra guía tenemos? La palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Bien. Ahora, si no oramos y si no leemos la palabra de Dios, ¿tendremos la guía de Dios? Decía que está a tu lado, olvídate. Olvídate. ¿Qué te va a guiar Dios? Te va a guiar tu emoción, tu enojo, tu tristeza, tu enojo, tu bronca. Te va a guiar las emociones. Pero la Biblia dice que los hijos, las hijas de Dios deben ser guiados por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que te impulsa. Y cuando tú hablas con Dios, tienes comunión con Dios, sabes cuándo es Él. ¿Cuánto entienden esto? Fíjese lo que dice, acompáñeme ahí a la palabra, San Marcos capítulo 1, versículo 7. A ver si lo tiene por ahí. Vamos a buscar San Marcos y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por aquellos que están enfermos, aquellos que no pueden dormir. Vamos a orar por aquellos que quizás están como agobiados, sin ganas, sin voluntad. ¿Tienen por ahí Marcos capítulo 1, versículo 7? Vamos a leerlo. Dice, vamos a leer el 6, 1:6. Juan, vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta y miel silvestre. Este es Juan el Bautista. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué lo iba a bautizar? La presencia de Dios, cuando recibimos a Cristo, empieza a morar en nuestro corazón. Pero el bautismo, ¿cuántos se han bautizado por agua? Bueno, el bautismo, ¿qué hace? Por inmersión, dice la Biblia, ¿no? Es sumergirte en el agua y luego te levantás a nueva vida. Ahora dice la Biblia que Jesús quiere sumergirnos en su presencia, en la presencia del Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir, hermano, poder tener la fuerza, el valor, la dirección, la guía para que todo lo que hagamos prospere y para que todo lo que hagamos Dios esté aprobando lo que hagamos porque lo hacemos con temor de Dios y lo hacemos conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hay un resultado. Cuando vos buscás a Dios, cuando vos le pedís a Dios, cuando vos te humillás delante de Dios y lo buscás constantemente como el aire que respirás, va a producir un resultado. Diga conmigo, ¿qué resultado, pastor? Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
benignidad, bondad, fe. Sobre tales cosas no hay ley. Todas esas cosas van a venir a tu vida si vos buscas la presencia de Dios. ¿Dónde está la clave, pastor? En buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en vez de tener una mente incrédula, en vez de tener una mente con pensamientos malos, a veces con pensamientos perversos, a veces con tristeza, con ira, con enojo, con bronca, con venganza, todo lo contrario va a pasar cuando busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vos vas a notar la persona que está llena del Espíritu Santo, porque quizás tiene problemas como vos y como yo, pero tiene paz, tiene alegría, controla ese caballo brioso que no podía controlar. El Señor te da el dominio propio y te da la paz para que vivas un día a la vez, para que no te preocupes por lo que va a pasar mañana, pasado, sino, Señor, mañana tú me darás la salida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor te da esa paz, esa alegría, ¿no? Hablamos con una persona y me dice, yo ahora cuando hablo con Dios siento como un calor, dice, ¿no? Son experiencias con el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo importante es la fe, de que cuando yo recibo ese bautismo, se va a producir este resultado, y que va a ser notable porque me va a llevar a testificar, me va a llevar a servir al Señor, me va a llevar a compartir el Evangelio, me va a llevar a poder apacentar a mi familia de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Con amor, con paciencia, pastoreando mi hogar. Gloria a Dios. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver que no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu. Jesús no hizo nada sin la unción. Recuerden que Él no hizo nada sin recibir la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que es la tercera persona de la Trinidad. Ahí está nomás, capítulo 1, versículo 9, ahí el que sigue. Dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Diga conmigo, fue bautizado en agua, pero necesitaba el otro bautismo. Amén. Si nosotros hemos sido bautizados en agua, ¿qué necesitamos? El otro bautismo. Y el otro bautismo te transforma, el otro bautismo te cambia, el otro bautismo te cambia la mente y empezás a estar alineado en la voluntad de Dios. Te da poder para poder vencer lo que antes no vencías. Por eso tiene que haber una búsqueda incesante de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? Algunos hablarán en lengua, otros no. Pero hay evidencia cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Hay una evidencia. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay mansedumbre, hay humildad para sujetarse, hay deseos de ponerse en la voluntad de Dios y servirle al Señor hasta el último aliento. Ahí uno puede ver que es una persona guiada por el Espíritu. Fíjese el 10, dice, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos, y escuche, y el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Sobre Jesús, ¿no? Gloria a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo para que Jesús pudiera hacer la tarea que tenía que hacer. Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y poder soportar todas las cosas que tuvo que soportar por hacer la voluntad de Dios. Fíjese que Él fue guiado totalmente por el Espíritu Santo. El versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Quién le impulsó al desierto? El Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! Tremendo. Fue impulsado. Jesús predicó abiertamente con la unción del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 14, 1:14. ¿Cuánta gente se avergüenza de predicar? ¿Cuánta gente a veces mete la Biblia que se vea, la tiene escondida en una bolsita, que no me vean, ¿no? Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo no tiene vergüenza de predicar de Jesús. Amén. Y Jesús necesitó ese poder
para dar testimonio y predicar con fervor, con convicción y con esa sabiduría del cielo, necesitó ser lleno del Espíritu. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu para predicar, para hablar de Jesús, para poder obrar. Fíjese lo que dice ahí el versículo 14, 1:14 de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino del cielo está acá, no está arriba, está acá. Si nosotros recibimos a Cristo, entramos al reino y el Señor empieza a ser nuestro rey. Y si Él es nuestro rey, empezamos a obedecer sus leyes. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, todas las bendiciones nos alcanzan. ¿Cuántos entienden esto y me dicen amén? No es complicado, hermano. Es consagrarse, es rendirse, es meterse con todo con Dios. No es solamente cuando me aprieta el zapato, es todos los días. Todos los días tenemos que hablar con Dios, todos los días tenemos que buscar la llenura del Espíritu, todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra. Es importante, hermano, porque eso nos permitirá dar mucho fruto y nos permitirá distinguirnos en medio de una sociedad que necesita la manifestación de los hijos de Dios. No para hacernos ver, sino para decirles: se puede vivir de otra manera con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se puede vivir en paz, se puede vivir en armonía, se puede vivir honestamente, se puede vivir siendo fiel a Dios, fiel a nuestra esposa, se puede vivir teniendo unidad familiar y tantas cosas lindas que se pueden vivir cuando nosotros estamos bajo el reino de Dios. Porque cuando estamos bajo el reino de Dios, Satanás no puede entrar, porque Él nos rodea. Dice que Él es escudo alrededor nuestro, ¿no? Solo puede entrar cuando le abrimos la puerta al pecado, cuando le abrimos la puerta a la brujería, a la hechicería, al curanderismo, al odio, al rencor, al resentimiento, a la envidia, a la mentira, a los pecados sexuales. Cuando le abrimos esa puerta, el diablo entra. Pero cuando nosotros le cerramos la puerta al pecado, Satanás no tiene más que ver con nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos sigue santificando y empieza a producir paz en nuestro hogar. Y ya no entra la violencia, no entra la droga, no entra el maltrato, y nuestros hijos se crían en un ambiente saludable, donde cuando crecen, dice: la verdad quisiera casarme y tener una familia como la de mis padres. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es importante saber que necesitamos ser llenos, necesitamos ser guiados por el Espíritu, necesitamos predicar de Cristo y necesitamos llevar libertad, hermano. Uno se encuentra con personas que están enfermas espiritualmente, porque la enfermedad está en el alma. Porque muchas veces clínicamente la persona no tiene nada, pero está deprimida, está sin voluntad, siente que se va a morir, tiene miedos, tiene fobias, y solo Cristo puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Solo un encuentro con Jesús nos libera de todos esos malos pensamientos y empezamos a tener pensamientos buenos, pensamientos de paz, pensamientos de fe. Dios empieza a renovar nuestra mente cuando nosotros nos acercamos a Él a través de la oración y la lectura de la palabra. Nuestra mente va siendo renovada. Y cuando el Espíritu Santo viene con nosotros, sobre nosotros, porque le buscamos, cambia nuestra manera de pensar. ¿Cuánto entiende esto? Dice la Biblia que había un rey que se llamaba Saúl, que necesitaba gobernar, y necesitaba gobernar guiado por Dios. Entonces el profeta le dijo: andá y juntate con esas personas que buscan mi presencia, y el Espíritu del Señor va a venir sobre vos y te va a cambiar la mente. Hermanos, Dios lo puede hacer en un instante. ¿Cuántos dicen amén? Y en otros, nuestra mente va cambiando progresivamente. Vamos teniendo pensamientos buenos, vamos adoptando los principios de la palabra y los aplicamos al matrimonio, los aplicamos a nuestros hijos, lo aplicamos en la relación con los demás, lo aplicamos en el negocio. No es complicado, es leer, creer y aplicarlos en nuestras vidas. Y la cosa funciona, porque Dios escribió el libro para que no sea un libro guardado en una biblioteca, sino para que sea la palabra viviente en nuestros corazones y que podamos amar la palabra de Dios como el salmista
y ella no nos va a confundir, porque Dios no es Dios de confusión, Dios de claridad. Y vamos terminando. Jesús liberó a los endemoniados por el Espíritu. Amén. Sanaba a los enfermos por el Espíritu. Liberaba a los endemoniados por el Espíritu. Cuando los apóstoles imponían las manos, el Espíritu Santo los bautizaba. No los bautizaba los apóstoles. El que bautizaba era el Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. ¿Cuánto entienden que el que obra es el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que buscar. Y Él puede transformarnos. Él puede cambiar esa mente llena de incredulidad, esa mente frustrada. Dios empieza a ponernos sueños y empieza a ponernos expectativa, esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Y con esto termino, porque tengo para mucho más, pero quiero orar. Marcos 1:21, fíjese el versículo 21. Aquí encontramos con personas como hoy nos encontramos, o por lo menos yo cada tanto, personas poseídas, personas que tienen movimientos diabólicos en los hogares. Y Jesús, lleno del Espíritu, llevaba liberación donde había problemas espirituales. ¿A quién va a acudir la gente, hermana, mi hermano? ¿A quién va a acudir cuando tiene problemas espirituales? Cuando le se patean el techo, cuando ven sombras, cuando le ahorcan que están durmiendo, cuando le falta el aire, cuando la puerta se cierra sola, cuando la luz se prende y apaga y la radio se prende y apaga. ¿A quién va a acudir? Tiene que acudir a Cristo. ¿Y quién está representando a Cristo? Mirá el que está a tu lado. Vos tenés que darle una solución. Oh, pastor, vaya usted, porque yo tengo quickie. Hermana, mi hermano, Dios te dio la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora tenemos que caminar derecho. Porque Jesús dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Cuántos me entienden? ¿No? Si vivo en pecado, si vivo mintiendo, si vivo engañando, no puedo tener la autoridad. Porque la autoridad la tenemos cuando estamos consagrados. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros no hay demonios. Porque una persona llena del Espíritu Santo no tiene demonios. ¿Cuándo entienden esto? Podemos tener opresiones, podemos tener desánimo, podemos percibir cosas negras, pero acá adentro está Cristo. Cuando está Cristo no puede entrar otra cosa. Y cuando vos le ofrendás tu casa, decís, Señor, mi casa es tuya. Espíritu Santo, llená mi casa de paz. Y tú, como sacerdote, le abres la puerta, Cristo va a entrar. Y la oscuridad se tiene que ir. ¿Cuánto entienden esto? No es muy complicado, decirle que está a tu lado, no es muy complicado. San Marcos 1:21, y con esto termino. Entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que eran falsos, hipócritas y truchos. ¿No? Eso lo agrego yo, pero después te lo va a leer. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién habló ahí? El espíritu inmundo. ¿Cuántos saben que los espíritus inmundos hablan? Bien. Y entonces, fíjese, pero Jesús, el 25, le reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿No? Jesús, ¿qué le dijo? Espíritu inmundo, calla y sal de él. ¡Pah! Salió el demonio. Un grito, ¿no? Cada tanto escucho un grito acá, a veces acá en la iglesia, ¿no? Alguno que sale, porque no resiste la presencia de Dios. Porque los demonios no los saca el pastor, los saca el Espíritu de Dios. Aquel que le abre el corazón a Cristo es liberado, por más que haya estado en el propio infierno. El Señor lo rescata y lo levanta con un vaso de honra. Y lo que Dios limpia, nadie puede llamar inmundo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando estamos limpiados por la sangre, Satanás ya no tiene más autoridad, si caminamos en santidad. Fíjense, ya terminamos, dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta o enseñanza que con autoridad manda una a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Cuánto creen que los espíritus inmundos le obedecen a una sierva, a un siervo de Dios que está en santidad? Gloria a Dios. ¿Le pueden obedecer a alguno que tiene una media vida? ¿Algún cristiano trucho? No, olvídate.
Alguno que habla lindo, canta lindo, predica lindo, pero su vida allá afuera, ¿usted cree que los demonios le van a sujetar? Olvídate de ese que está a tu lado. Pero si tú tienes a Cristo, amas al Señor y cada día le entregas tu corazón, tú tienes la autoridad y en el Espíritu Dios te va a llevar a orar por lugares, a orar por personas, para que el Espíritu libere esas almas atormentadas. ¿Cuántas veces hemos visto personas depresivas y cuando reprendimos el espíritu de depresión, la persona se levantó, se bañó y la familia no entendía qué pasó? Se le fue algo que le quitaba la voluntad. ¿Cuántos saben que los demonios le quitan la voluntad a la persona y le van desanimando y la van entristeciendo y cuando te bajan la defensa se te pegan los bichos? ¿Cuándo entienden esto? Pero gloria a Dios que donde encuentres a alguien decir, ¿por qué no recibís a Jesús? ¿Por qué no le pedís a Dios que entre en tu corazón? ¿Por qué no le decís que Él te liberte? Porque si Jesús te hace libre, vas a ser libre. Y usted le ora, no le reprenda, tráigalo a la iglesia, Dios, para que no se arme el hecatombe donde usted va, pero tráigalo a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, concluyendo, hermano, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios. Ore por sus hijos si son perturbados. Ore por su hogar, pida oración, sea intercesor. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y Dios le quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Porque tenemos el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Entonces esto no es que porque sos pastor o porque sos... No, todo creyente que es un creyente consagrado a Dios, está lleno del Espíritu, tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero invitar a los músicos y vamos a orar para...